Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video súper interesante. Imagínate contar con Word, Excel, PowerPoint y todas las herramientas de ofimática totalmente gratis en la versión Office 365. Déjame contarte que si es posible con una cuenta de correo, ¿vale? En mi caso, para este ejemplo voy a utilizar mi cuenta de correo de Gmail. Previo he hecho una validación. Lo que hace Microsoft es hacer una pequeña validación enviando un código a mi celular en el cual está amarrada mi cuenta de Gmail, y lo que hago con eso es que Microsoft le da paso o me da una bandeja de correo, y por ende esa cuenta de Gmail ya también se vuelve una cuenta de Microsoft y puedo ejecutarla en el 365. Entonces vamos a dirigirnos a 365. Los pasos, si ustedes lo quieren hacer, es muy sencillo. Puede funcionar con una cuenta de Outlook o de las de Hotmail, o incluso como el ejemplo que vamos a hacer ahora con una de Gmail. Entonces vamos a darle a 365. Entonces esa suite nos va a dar esta bienvenida. Como les digo, ya yo había hecho previo una prueba con mi correo de Gmail. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Le damos acá en iniciar sesión. Y por acá yo voy a escribir mi correo, ¿vale? Le vamos a dar en siguiente. Y por acá me va a pedir la contraseña. Digito la contraseña. Una vez he digitado la contraseña, le doy en iniciar, ¿vale? Ese mensaje que salió inicialmente hace referencia a que pasé mi cuenta de Gmail a hacer una cuenta ahorita de Microsoft, y está como en un periodo de prueba y me va a estar llegando como notificación del correo o algo así. Aquí pregunta que si deseo permanecer la cuenta abierta. Entonces sí o no. Yo le voy a decir de momento que no, solamente que es para el ingreso, para mostrarles a ustedes que sí se puede tener Office 365 completamente gratis. Podrás redactar documentos, hacer tablas de Excel, hacer presentaciones en PowerPoint, ¿ya? Y otras cositas más, ¿vale? Entonces miren, por acá me da la bienvenida y vamos a darle aquí listo. Miren, por acá trae para instalar las aplicaciones, ¿ya? Pero entonces, para instalar Office 365 ya de escritorio como tal, sí necesito cambiarme a cuenta premium. Ahorita esta cuenta es una cuenta sin licencia, por así decirlo, ¿vale? Es completamente gratis. Miren lo que dicen por acá, que tengo 5 GB para almacenar en la nube gratis, de los cuales ya he utilizado 679K. Y por aquí trae un botoncito, miren, por acá, para comprar el 365. Si yo lo compro, se va a amarrar a esa cuenta de correo, ¿vale? Pero de momento, miren, yo no he pagado nada, es completamente transparente. Solo que he adelantado el proceso ese de que me notifica el celular, que mi cuenta de Gmail ahora va a ser una cuenta de Microsoft, para no tenerlos a ustedes ahí como que y el video se haga tan largo, ¿vale? Entonces, mire, por acá en el costado izquierdo está Word, Excel, PowerPoint. Entonces vamos a darle en Word para que vean que sí funciona y que sí pueden tener Office 365 completamente gratis
El único pero, por así decirlo, o la trampita, es que va a ser completamente web, ¿vale? O sea, no van a tener una aplicación de escritorio instalada. Porque ustedes saben que ya la versión instalada pues tiene un costo. Y decirles acá que les voy a dar un key para que lo activen o algo así por el estilo, pues no es legal y no está permitido. Entonces, éticamente, pues, miren, por acá ya está en un documento. Entonces yo aquí esto lo puedo guardar, puedo escribir. La verdad que para un desbar en un momento que no tengamos de pronto para la licencia por X o Y motivo, puede ser un desvare mientras conseguimos la licencia, ¿sí? Y puede ser muy útil, ¿ya? Lo puedes utilizar en casa, la verdad, sin ningún problema. El único tema es que solamente vas a tener 5 GB de almacenamiento, así que cuando estés por completar esos 5 GB, posiblemente no te va a dejar crear documentos. Entonces vas a tener que pues ir evaluando qué documentos los vas a descargar de ahí de la nube y los pasas a tu escritorio para liberar espacio y seguir creando documentos nuevos. Te muestro Excel. Mira, también por acá tienes Excel. Y yo le voy a decir que voy a crear un libro en blanco. Entonces, amigos, de esta manera, con una cuenta de correo cualquiera, ya sea de Gmail o de Outlook o Hotmail, sí, puedes tener Office 365 completamente gratis con un mundo de funcionalidades. Obviamente, bueno, aclaro también, porque después no digan que es un video engañoso, que este 365 es una versión, por así decirlo, más ligera de lo que tenemos instalado en el escritorio. Entonces no vamos a tener el 100% de las funciones, pero lo básico lo vamos a tener. Por ejemplo, mira, este Excel viene bastante completo con la sección de insertar funciones, ese ayudante que nos ayuda mucho cuando no tenemos clara la sintaxis de cómo va una fórmula. Ahí nos va a servir, nos va a ayudar. Vamos a probarlo, míralo. Por acá están todas estas funciones de suma, average, contar, máximo, mínimo, etcétera. Todas estas, buscar B, todas estas cosas. Si no tenemos claras las funciones, él no es un ayudante que nos va a permitir editar cualquier fórmula, realizarla de una mejor manera. Entonces, amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Mira lo fácil que es. Puedes tener Office 365 completamente gratis. Gratis, mis amigos. Entonces, mira, te recuerdo, él te va a dar esta bienvenida y aquí en esa parte izquierda de la pantalla vamos a tener las aplicaciones. Word, Excel, PowerPoint. Y adicional por acá trae más aplicaciones. No solamente son las únicas que trae, mira. Trae Teams, así que puedes tener reuniones ya online, videollamadas. Trae Clipchamp, trae un calendario para que organices cositas por ahí, reuniones, cosas, tus cumpleaños, tus posibles próximas reuniones, etcétera. Y miren todas estas aplicaciones que trae. Entonces, amigos, espero que esto sea de tu utilidad. Recuerda pasar por mi canal y estar pendiente a cada una de mis publicaciones porque son videos que pueden ser de muchísima utilidad para ti. Imagínate tener un equipo y no tener la suite de la ofimática, pues prácticamente quedaríamos ahí varados porque Word, Excel, PowerPoint y estas herramientas son prácticamente indispensables. Entonces de esta manera los podrás abrir, tener esa información en la nube, así que podrás incluso entrar desde tu celular y poder gestionar estos archivos. Entonces nos vemos en un próximo video, mis amigos. Mil gracias por el apoyo. Chao, chao.